Estoy muy bien acompañada por Alan Clemens, él es el vicepresidente de ventas en América Latina de TCC. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alan. Un gusto, gracias. Platíquenos qué es TCC. TCC es una empresa global. Trabajamos en 64 países en el mundo y nuestro enfoque es solamente incrementar las ventas de los autoservicios del mundo. Lo hacemos a través de crear servicios, programas de mercadotecnia que le den una recompensa al consumidor por cambiar su hábito de compra. Háblenos a grandes rasgos, ¿cómo podemos incrementar nuestras ventas? Mira, hay una norma muy simple. En un supermercado típicamente 20% del volumen de ventas y márgenes es generado por un 80% de la gente. El 80% de la venta es 20% de la gente. Entonces, si conoces a tu consumidor y puedes enfocar el esfuerzo a la persona correcta, la venta incrementa automáticamente. ¿Cómo se puede llegar a conocer al consumidor? No siempre es simple, pero requiere crear bases de datos que tomen en cuenta al consumidor, su familia, cuánta gente tiene su familia, lo que compran, las veces que vienen al supermercado, etc. ¿Estas bases de datos ustedes las manejan o cada empresa debe de manejar sus propias bases de datos, Alan? Son de cada empresa, son muy personales, obviamente es información muy confidencial y necesita ser de ellos. ¿Esto se realiza por medio de estudios de mercado o cómo realizan las bases de datos? Típicamente a través de una tarjeta, donde el consumidor se identifica por uso de una tarjeta de cliente frecuente y con esa base empieza a construirse la base de datos. Alan, últimamente he escuchado mucho lo que es el término de lealtad. ¿Qué viene siendo la lealtad precisamente aquí en este tema? Pues en el tema de autoservicios es muy simple. Un cliente siente lealtad hacia tu autoservicio si ese autoservicio toma cuidado de esa persona. Y viene incluido, supongo, desde lo que me está vendiendo, la manera en que me tratan y demás. Todo forma parte, ¿no? Exactamente. Lo tienes que ver de una manera global, porque el precio obviamente es crítico para todos. Pero no solo precio, es precio, la selección de uno compra. Imagínate un cliente que sea muy, muy bueno, que compra un tamaño específico de un jabón y ese autoservicio lo descontinúa. ¿Qué pasa? Se va. Entonces hay que cuidar la lealtad de los clientes entendiendo quién compra qué. De acuerdo. ¿Qué puede llegar a pasar si uno no conoce a sus consumidores? Pues típicamente un gran porcentaje de los consumidores de un supermercado anualmente miran a otro, porque el precio lo atrae o la mezcla de productos lo atrae. Lo que empieza a pasar si se sienten muy leales, dejan de comprar en otros servicios, que siempre es un beneficio para los servicios donde están. Entonces, es muy importante conocer a nuestros clientes, a nuestros consumidores. Lo más crítico que hay. Hablando de Expo ANTAD, ¿ustedes ya habían estado anteriormente en ANTAD? Correcto. Llevamos casi 17 años visitando ANTAD. ¿Por qué continuar año con año la presencia en ANTAD de TCC? Obviamente nos gusta mucho México, pero somos una empresa global. Y nuestro enfoque en los últimos 5 años ha sido crecimiento en América Latina. En América Latina, México tiene una posición de liderazgo en esta industria y tenemos que empezar aquí. ¿Es importante ANTAD dentro de la industria del consumo? Absolutamente, sí. Sí, ANTAD conoce obviamente la industria y está haciendo esfuerzos por mejorar sus servicios, no solo hacia el supermercado, pero también hacia el cliente. ¿Realmente se concretan negocios dentro de ANTAD? Siempre. 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 ¿Qué le puedes decir a aquellas personas que no han tenido la oportunidad de contar, de estar presentes en ANTAD? Pues es algo muy simple, que es realmente una exposición de calidad mundial y deberían de estar presentes año tras año. ¿Tu experiencia personal en ANTAD? Me encanta. Como te digo, veo 17 años seguidos que vengo y planeo seguir viviendo. De acuerdo, pues esperamos verte también aquí el próximo año. Muchísimas gracias y nosotros continuamos en Expo ANTAD 2011.